Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Estamos muy contentas de estar aquí una vez más en Punto Vareta Café o Tejer. ¿Sí? Exacto. Café y Tejer. Ajá. Como pueden ver, tenemos unos muy bonitos tejidos por aquí. Ahora desde la cámara no se ven todas las cosas que hay, pero en nuestras publicaciones pueden echarle un ojo. Hay muchos detallitos que están tejidos muy bonitos. Muy bonitos. Bueno. Y hoy, como en cada episodio, vamos a charlar, a conversar alrededor de una pregunta, que en esta ocasión voy a hacer yo, ¿cierto? Ok. Ajá, entonces, mi pregunta va en el sentido de, lo que yo he visto es que para ciertas personas, para algunas personas más bien, que han estado en contextos donde hay, o más bien ha habido o hubo en su infancia violencia, que vivieron violencia cuando eran niñas o niños, o que quizás estuvieron en una relación donde hubo violencia, o en una escuela donde había mucha violencia. El punto es que en esos contextos lo que yo he visto es que esas personas se quedan con efectos de esas violencias que vivieron antes. Efectos que a veces no son tan claros, ¿no? O sea, yo no creo que esas personas no tienen como la claridad de que lo que les pasa hoy en día tiene que ver con un efecto de esas violencias, y se van dando cuenta a lo largo del proceso quizá, o se van dando cuenta como cuando lo platican, no sé, yo, por ejemplo, yo lo he visto mucho que tiene que ver con más bien una manera en la que yo me doy cuenta de que eso podría estar pasando es que hay como una reacción que no se explica, que la misma persona no se explica ante cierta situación, ¿no? O sea, como por ejemplo pasa que estuve en un lugar y una persona se me acercó y yo me asusté mucho. Entonces, como, no sé por qué me asusté, o sea, esa persona no me iba a hacer nada, no me hizo nada, no es que me atacó, pero algo hace que yo me haya puesto de la manera en la que me puse, ¿no? O me dio mucho miedo, o me sentí muy triste, o no sé, también como en situaciones, en discusiones de pareja, que puede pasar que estoy hablando con mi pareja y de pronto pasa algo que me detona, y yo como la persona que se detonó, no sé qué es lo que me está detonando en realidad, ¿no? O sea, como que pareciera que hay algo que se trae del pasado o de mi historia de vida que como que de alguna manera se vuelve a vivir ahí o se conecta con lo que yo viví, y entonces me hace sentir como cosas que no me explico. Entonces, yo he visto eso. Desde el enfoque en el que yo trabajo, no hay como un trabajo específico para trabajar eso, yo me he ido como encontrando maneras de trabajarlo, que podríamos decir que quizá tiene que ver con el trauma, creo, con el trauma de la violencia. Y ya, pues quiero saber como su experiencia al respecto de esto, si lo han visto, cómo lo han trabajado. Bueno, hay teorías que hablan de esto como trauma complejo, ¿no? Que es esta exposición prolongada a través del tiempo, sobre todo en la niñez, a la violencia, ¿no? Entonces, y sí, o sea, es como dices, yo lo que he observado es no solo que hay conductas que no entienden por qué, o sensaciones que no se entienden por qué las viven, sobre todo he visto la normalización de conductas y la normalización de la violencia, ¿no? Entonces, algo que yo como terapeuta detecto como violencia o que incluso en términos sensoriales me impacta, a la persona con trauma complejo no le parece ni tan grave, ni tan extraño, ni nada, ¿no? Y ahí es donde yo me doy cuenta que algo muy serio tienen en la experiencia, sobre todo infantil, ¿no? Entonces, yo como lo trabajo como eso, como trauma, ¿no? Lo nombro como tal y explico
que esas reacciones y esta normalización vienen de ahí, porque también creo que hay un proceso también reeducativo en eso, ¿no? No es fácil identificar la violencia cuando vives trauma complejo, algo que puede ser muy obvio para el resto del mundo, para esa persona no lo es, ¿no? Y luego creo que hay que acompañar un proceso de profunda tristeza, ¿no? De autorreconocimiento del dolor que les ha tocado vivir, del desamparo también, porque hay como yo digo que hay como una traición de los adultos que en teoría tendrían que haber ofrecido la protección de todos los adultos, no solo papá y mamá, ¿no? Y después también hay que acompañar el derecho a la rabia, al enojo, a enfrentarse y a no seguir aceptando eso. Entonces es como, yo digo, siempre les digo a mis pacientes, es como un péndulo, ¿no? Que al principio vas de un lado a otro de formas pues muy notorias y muy intensas hasta que la persona logra encontrar un centro, pero que tiene que pasar por estas experiencias muy intensas para entender qué le está pasando, para como indignarse en retroactivo, ¿no? Y poder procesar toda esa experiencia. Pero creo que el espacio terapéutico es un espacio muy importante de contención para que la persona tenga permiso de enojarse, de entristecerse, de sorprenderse, de indignarse, etcétera, ¿no? Y poder salir al mundo desde otro lugar. Pero sí veo que hay un proceso de ir de un lado a otro de formas muy rudas y que poco a poco van encontrando un espacio más de equilibrio, ¿no? Entonces, pues creo que requiere mucha paciencia también y mucha compasión y no juzgar las respuestas, ¿no? Porque son parte de ese proceso. O sea, coincido con Sol del tema de trauma. Yo en lo personal también es como un proceso con el que he tenido que lidiar. O sea, sí viví cierta violencia naturalizada, ¿no? Desde hacia la niñez, hacia las infancias, ¿no? O sea, que era como lo normal, o sea, no era, digamos, creo que yo un poco más fuerte, pero también lo vivía mis hermanos, mis primos, o sea, todo el entorno era como algo así, ¿no? Y me hace sentido lo que dice Sol en este proceso de no se te hace tan fuerte. O sea, es algo que pasa, así es la vida, ¿no? Y no se te hace fuerte ni lo que viviste tú ni lo que viven las demás personas. Puedes escuchar violencias que viven otras personas y es como, ajá, y luego, ¿no? O sea, es como, hay un proceso de desensibilización ahí importante que me parece que es, o sea, y comprendo que es un proceso de supervivencia, al final de cuentas, ¿no? Es porque si no me desensibilizo, simplemente no me podría sostener, ¿no? En la vida. O sea, incluso hay cosas que las hacemos como, hasta como estos memes de mis traumas, mis chistes, ¿no? O sea, como los volvemos un chiste, una gracia, ¿no? Nos burlamos porque he escuchado a varias personas con las que coincidimos en formas en que fuimos criados y decimos, no, pues así cuando cuentan las historias de los asesinos seriales gringos es como, tan poquito, con tan poquito se volvió un asesino serial, ni aguanta nada, ¿no? O sea, es como, ajá, ¿sí me explico? Pero esa es la mirada porque es como, si yo aguanté más y no terminé haciendo esas cosas, ¿no? O sea, es como, que no significa que uno esté mentalmente sano, ¿no? También hay otra serie de estrategias que se construyen para sobrevivir, ¿no? Le voy a agradar a quien violenta, hay un tipo síndrome de Estocolmo, obedezco rápido, me culpabilizo rápido, que se van arraigando como en el cuerpo. Y creo que un proceso fuerte también es como, o sea, como que la instrucción además es como no debes de permitir las violencias. Ya cuando te diste cuenta, no las debes de permitir. Y se vuelve otra exigencia más, ¿no? Porque aparte hay como
Sí, o sea, un mecanismo de defensa justamente de eso es agradar, ¿no? O sea, si te agrado, si te caigo bien, si soy así bien lindo, un conejito así, pues no me vas a hacer daño, ¿no? Y entonces es como, no tienes que permitir la violencia, entonces se vuelve como, ¿cómo le hago, no? O sea, como... Y sí un poco, aunque no sea el sentido, sí se puede vivir como... También mi terapeuta me está exigiendo, además, que me defienda. Y me siento bien inútil porque no lo hago, ¿no? O sea, no sé poner límites, entonces qué menso yo. Pero no estaba en un ambiente, no crecí en un ambiente que permitiera poner límites. Sí, era un riesgo muy palpable además, ¿no? Porque aparte, si nos ponemos a pensar en la percepción del niño o niña frente a un adulto, pues es un gigante que me puede despedazar a la hora que quiera, ¿no? No solo que me va a cuidar, sino que, o sea, puede disponer de mi vida a placer, ¿no? Entonces es como, o sea, son como cosas que van marcando y también un poco como o sea, creo que ir procesando como las respuestas, porque también quienes no saben poner, o quienes no sabemos, o vamos aprendiendo a poner límites, las respuestas o son muy exageradas, o se quedan cortas, ¿no? Porque está experimentando, y tener mucha paciencia, porque cada vez que vamos como cavando más, vamos encontrando más cosas, ¿no? O sea, es como... O sea, pues primero es con quien me violentaba directamente, luego qué pasó con el entorno, luego qué pasó con todas las personas que me acompañaban durante el proceso y no se dieron cuenta, y qué pasó con... O sea, y es como una historia de ir construyendo eso, y pues no sé si realmente se vaya a acabar. Pero una parte es eso, o sea, como entender que no entiendo, o sea, que no entiendo lo que está pasando a una persona que vivió ese tipo de violencias, porque en mi realidad eso no aplica, ¿no? Escuchaba ayer, ¿cómo se llama? Benigni, el de La vida es bella. Sí. Roberto Benigni estaba viendo ayer estaba viendo la captura de una entrevista donde decía, si un niño se rasguña, paramos el juego, ¿por qué en esta guerra estamos permitiendo que se maten niños, ¿no? Pero hay contextos en los que esa realidad no existe. O sea, te puedes raspar, caer, quebrar. La vida sigue, ¿no? Y entonces, pues, lo que prefieres es sobrevivir. Y entonces como que hay una serie de cosas para no romperte, para no psicotizarte, para no terminar siendo un asesino serial, ¿no? Y aparte hay que ir desestructurando esas cosas y eso va a implicar dolor, va a implicar miedo, va a implicar ansiedad, trastornos del sueño, depresión, o sea, una serie de cosas como fuertes, ¿no? Entonces creo que también un proceso es como incluso aunque la respuesta sea exagerada, creo que se vale como aceptarla, que digamos, no, esto ahí te pasaste, pero es como, bueno, ya lo pude, o sea, aunque yo sea como en terapia, yo soy el costal que te va a servir para decirme, no, es que tú esto que está bien, o sea, porque es preferible que lo haga a que no lo haga, ¿no? O sea, y ya después vemos como medirse, pero creo que también es como un proceso importante, pues eso, son respuestas que no tiene, que nos podrían parecer naturales, pero que no existen, ¿no? O sea, en un funcionamiento humano que me parece apasionante en el sentido de lo que vamos viviendo, sobre todo en la infancia, pero creo que a lo largo de toda la vida es como las experiencias que vamos teniendo nos van a salir, o sea, nos van conformando, nos ponen en un lugar, nos ponen una forma de sentir, ¿no? Y creo que pasa con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pero bueno, pensando en el tema de la violencia, pues sí, pues son experiencias de mucha intensidad, ¿no? Que transgreden la seguridad, la integridad, la dignidad de la persona, y entonces el efecto que eso tiene, pues es proporcional a la intensidad de la experiencia, ¿no? Y por supuesto en experiencias sostenidas por muchos años, pues peor, ¿no? Y les escuchaba y coincido, me gusta o sea, como pienso en la relación que tenemos con los consultantes en este tema, como que hemos hablado muchas veces, la relación entre consultante y terapeuta al final es lo que cura, pero esta idea que decía Gabriel
de cuando un niño se raspa en el juego, paramos el juego, ¿no? Eso no hubo, ¿no? Es como estas niñas y niños que vivieron en violencia, nadie paró el juego por sus raspones, ¿no? Y me parece que el espacio de terapia se vuelve una oportunidad, ¿no? Como de ir al raspón, porque igual ya ni siquiera esta persona sabe que está raspada, ¿no? Primero es reconocer que hay un raspón, mirar el raspón con detenimiento, ir, y a veces tal vez implique, porque muchas veces siento que el trabajo con estas experiencias ayuda no sé si revivir los momentos, pero sí un poco narrar qué pasó, qué sentiste, qué recuerdas de esos momentos, aunque hayan pasado hace muchos años, ¿no? Y eso es igual rascarle tantito al raspón, pues, y puede ser doloroso, pero la diferencia es que estoy ahí acompañando amorosamente, sí estoy parando el juego por el raspón, estoy acompañando cuidadosamente y amorosamente a esa persona, si se acuerda, si no se acuerda, si le duele, o sea, como la experiencia de importa, o sea, tu experiencia importa, lo que tú viviste importa. Y yo sí creo que tener una experiencia distinta del no importa, ¿no? O sea, de la dejadez en la infancia puede ayudar a construir algo distinto poco a poco, ¿no? Como desde el amor y desde la mirada respetuosa a la persona, ¿no? O sea, pienso que por ahí, y luego también me surgen dudas acerca de cómo esto influye en los vínculos que las personas que han vivido violencia construyen, porque seguro es parte de la construcción de los vínculos, la desconfianza, el miedo, lo que sea, seguramente en cada persona, no hay fórmulas, ¿no? En cada persona funcionará distinto, pero tal vez vale la pena como dar espacio en la terapia para revisar esto, o sea, cómo estas experiencias se materializan en tus relaciones hoy, cómo te afectan, cómo te ayudan, ¿no? Cómo están en tus relaciones hoy, pienso. O sea, yo me quedaba pensando con el tema del trauma. Decía, ¿qué le pasa a mi cuerpo, ¿no? También cuando estoy ahí, ¿no? O sea, por un lado es como la parte del discurso que tiene que ver con esto que acaban de decir, y no, o sea, como hay una negación, hay una cosa de no encontrarle sentido, de no darle un valor, ¿no? Como la violencia está normalizada, o sea, todo esto. Pienso que le pasa al cuerpo, ¿no? O sea, como que todo el tiempo está acelerado, todo el tiempo quiere huir, ¿no? Todo el tiempo quiere como en o sea, todo el tiempo está así, en alerta, ¿no? Como cualquier cosa de eso que le van diciendo, que qué tiene que hacer y a dónde tiene que correr, y entonces lo pensaba como en esto que decías tú, Moni, de la traducción del vínculo, ¿no? O sea, qué tanto se puede vincular con el otro físicamente o con la otra, pues, ¿no? Si puede ser tocado, tocada, si puede como dejarse querer, dejarse como acompañar también en estos procesos, pues, ¿no? Todo el tiempo también están diciendo este para allá, ¿no? Como que aparentemente pareciera que defienden un espacio personal y decir, de aquí no entras, pero es más bien que tiene que ver con esta protección y cuidado de no quiero que nadie se me acerque porque alguien más me va a lastimar, porque nadie me ha cuidado, en realidad nadie me ha cuidado, nadie ha estado ahí, nadie me ha puesto atención, nadie me ha mirado, ¿no? Entonces, ¿cómo está este cuerpo? Y yo pensaba que a veces esta sensación, como estas sensaciones que están en el cuerpo, de que se siente como si te vibrara muchísimo el cuerpo, ¿no? Me da la impresión de que como si te vibrara, y entonces que quieres correr, y que esas sensaciones luego dan mucho miedo, ¿no? Porque no sabemos qué nos está pasando, y tal vez es como darle cabida a esas experiencias, y es más bien como poderlas escuchar y decir, allí están, ¿no? Allí están las sensaciones, y no quererlas como quitar, porque si no es como este miedo de a dónde me va a llevar, y es como el cuerpo tal vez no lo puede procesar en la cabeza, pero tal vez algo en el cuerpo
Y si le damos escucha puede haber como esta salida, ¿no? Como son de esas cosas que yo puedo hacer como en la consulta también de qué sensaciones hay, qué, ¿no? Cómo se siente, qué pasa, y un poco ir diciendo pues qué hay ahí y vamos acompañándonos, ¿no? Eso es como un poco, como que yo me quedo también con la parte del cuerpo que tiene que ver con esto que ustedes ya dijeron, que ya no vale la pena repetir. Gabor Mate, que es especialista en trauma, habla también de cómo hay ciertas respuestas como el TDA o el autismo, que es, digamos, aunque hay una parte genética, sí están siendo disparadas por estas experiencias infantiles, ¿no? De mucha violencia. Entonces son como, ¿cómo podemos llegar hasta esos lugares? ¿Qué capacidad de adaptación tiene el organismo para poder disociarse ante esas experiencias y sobrevivir, ¿no? Entonces creo que lo que toca es validar eso. Validar todos los esfuerzos que hizo esa persona para seguir aquí viva, ¿no? Porque el nivel de negligencia, de abandono, de todo lo que se experimenta en el trauma complejo, fácilmente podría, pues, no permitir que crecieras, ¿no? Entonces, creo que una cosa muy importante es validar la experiencia, o sea, decirle si eso que te pasó, si estuvo mal, eso que te pasó, sí te pasó, ¿no? Porque muchas veces en la violencia lo que se niega es la experiencia también, ¿no? Y cuando la gente escucha que sí le pasó lo que piensa o tiene la sensación, creo que eso también, no sé si libera, pero por lo menos le da existencia a la persona, ¿no? Entonces, para mí la validación de la experiencia me parece que es fundamental. Y actualizar la narrativa, como decías, ¿no, Moni? O sea, este cuento del elefante chiquito amarrado a una cadena que cuando crece ya ni siquiera lo intenta más, ¿no? Zafarse de la cadena, es eso. O sea, esa es mi imagen siempre y siempre les comparto ese cuento a mis pacientes porque es como que nos quedamos anclados en una experiencia de mucha vulnerabilidad, que es la experiencia de ser niño, que es real porque dependo de los adultos, pero como que a lo largo de la vida estamos tan ocupados tratando de sobrevivir que se nos olvida que ya somos adultas o adultos, ¿no? Y creo que también es importante como actualizar esa experiencia, ¿no? Y creo que una cosa más pensaba ahorita con eso que decías de validar, me queda pensando con lo que le pasa al cerebro, o sea que cuando las experiencias nos pasan en la infancia, el desarrollo del cerebro está en otros lugares, ¿no? O sea, justo está en el cerebro mucho más, en la zona más reptiliana, más básica que tenemos, más primitiva. Entonces, cuando vamos creciendo también en ese procesamiento, es como queremos procesar con el cerebro más desarrollado y eso no lo entiende, ¿no? O sea, como esta parte más desarrollada con lo otro, es como que no le da sentido, porque el más desarrollado puede decir, ya te pasó, ya lo viviste, ya déjalo pasar a otra cosa, mira, eso eras un niño. Entonces, si nos vamos a la otra parte del cerebro, es como ir entendiendo qué le pasó ahí, que se quedó ahí, que la experiencia también está ahí, y que hay que trabajarlo desde esas sensaciones y desde esa información que está ahí, ¿no? Que en ese momento no se pudo defender, pero que ahora sí, que antes no podía hacer nada, pero que mejor ahora sí, qué sé yo, como que me quedo como en esa idea también de ir pensando en dónde está la experiencia a nivel del cerebro, pues, ¿no? Bueno, de hecho la violencia está probado que limita la maduración del cerebro, ¿no? Entonces también hay estamos trabajando con un adulto niño. Exacto. ¿No? Las escucho, compañeras, y pienso en cómo, bueno, ahorita me quedé pensando en esto que decía Sol, de cómo el TDAH y el autismo podría, bueno, que también es una respuesta, ¿no?, a esto, y pensaba, bueno, y la depresión, la ansiedad, o sea, como, pues yo creo que en general estos trastornos mucho tienen que ver con el contexto en el que vivimos y en el que crecimos, no solamente es genética y que esto me va a pasar, ¿no?, como decías. Me quedo pensando en eso y en cómo, o sea, en general cuando las escucho pienso en la paciencia, en cómo la paciencia nos ayuda a acompañar estos procesos
y me recuerdo eso, ¿no? Como tengo que ser paciente porque es un proceso lento, es un proceso que quizá nunca tiene fin, como decía Gabriel, que suele ser muy doloroso, y entonces también creo que las personas que vienen a consulta pueden tener como cierta prisa o desesperación de ya resolverlo, ¿no? Como ya no quiero que me pase esto, ya no me quiero sentir así, ya no quiero sentir dolor, ya no quiero o tener este estrés, como estar siempre en alerta. Y vienen a la consulta con esa desesperación pidiéndome o pidiéndole al espacio ¿cómo arreglamos esto, no? Ya hay que arreglarlo. Y entonces eso, como que me sirve como bajar el ritmo y pensar, sí, estamos trabajando en eso y hay que ser pacientes y pedirles a las personas que también sean pacientes o invitarlas más bien a que sean pacientes con su propio proceso y con su cuerpo, ¿no? Lo que decía Cele, como yo pensé que ya, o sea, como que pienso en personas que me han dicho, yo pensé que esto ya lo había superado, ¿no? O como que ya no estaba ahí, pero mi cuerpo sigue respondiendo de esta manera. Y pues yo creo que es como un poco también ser más tiernas y amorosas con nuestros cuerpos y decir, pues sí, o sea, y con nosotras mismas, ¿no? Como, pues esto tiene una razón de ser y lo estoy trabajando y estoy haciendo lo posible para vivir mi vida más tranquila, pero pues no depende solo de mí, ¿no? Ni mucho menos depende de mí lo que pasó antes. Entonces, pues les agradezco mucho, son muy inteligentes y muy sabias. Y citando aquí a la mamá Pulpa. Y creo que es un tema muy fuerte, pues también. Cuando las escuchaba sentía como el dolor y el miedo y todo eso que pues me han compartido las personas con las que he trabajado. Entonces, muchas gracias. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Usted qué opina? Pónganlo en la caja de comentarios. Si usted es de los que dicen, a mí me pegaban de chiquito y miren cómo funciona en la vida, vaya a terapia, por favor. Porque esa es primera señal, ¿no? Y estoy bien, ¿no? A mí ya estoy bien en todo, ¿no? O sea, no, hay que checarse. Y pues no se olviden de seguirnos, darle a la campanita, suscribirse. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Bueno, no sé si en Spotify. Sí, lo discutimos. Pero bueno, lo dejemos ahí como ahí vamos a ver. Y bueno, síganos, compártanlo y nos vemos y escuchamos la próxima semana, viernes a las 6. Y gracias a Punto Vareta, Café y Tejer, muy bonito. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? San Fernando 194, centro de Tlalpan. Vengan a tomarse un café. Los martes hay taller de tejido también. O sea, es como, vénganse con vengan, traigan a la familia, a los amigos, a todo mundo. Nos vemos el próximo viernes. Chao. El podcast de la Panterapia Podcast.